Saludes una vez más, qué bueno estar con ustedes en su programa A Una Sola Voz. Cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes lo consideramos un gran privilegio y oramos al Señor para que nos pueda dar no solamente entendimiento y sabiduría, sino el corazón con las motivaciones correctas, saber que estamos llevando a cabo su voluntad y que cuando Él quiera hacer algo en esta tierra, Él diga, tengo personas que son una extensión de mi mano, son una extensión de mi boca, son una extensión de mi corazón. Creo que eso es uno de los mayores anhelos que nosotros debemos de tener como pastores, como hijos de Dios, como iglesia, porque esa es la misión principal de la iglesia mientras estemos aquí en la tierra, es poder ser una extensión del reino de Dios aquí. Y hoy estoy con el pastor Nabel y el pastor Walter, ambos muy buenos amigos, personas que ya por un tiempo conocemos y han sido una bendición para nosotros. Y el pastor Walter me decía antes del programa, más de Cristo. Y es más de Cristo. Y quisiéramos hablar de ese tema, más de Cristo. ¿Qué es lo que usted ve cuando decimos esa frase, más de Cristo? Bueno, esto la otra vez tuvimos una plática muy refrescante, para mí, me aportó mucha luz. Una plática que tuvimos el otro día con el pastor Nabel, pastor Arsenio. Y luego de esa plática yo me fui pensando, ¿verdad?, sobre lo que hemos conversado. Y el Señor trajo a mi mente aquel versículo que se encuentra en Efesios 4:13, donde la palabra dice de la siguiente forma: hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y comencé a darle vuelta al asunto. La meta del Señor con nosotros es hacernos como Cristo. Y yo me puse a pensar, eso es como un poco loco en el sentido, desde cuando yo comienzo a considerar la santidad de Cristo, la perfección de Cristo, la estatura de Cristo, porque aquí habla de la estatura de Él, dice, pero el deseo de Dios, el plan de Dios es que nosotros lleguemos ahí. Desde el momento que recibimos a Cristo en nuestros corazones comienza un proceso de transformación que no va a acabar hasta que lleguemos todos ahí, a la altura de la plenitud del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces surgió este pensamiento, más como Cristo. O sea, mi trabajo conmigo mismo, en el sentido de disponerme a la obra del Espíritu Santo, va a terminar cuando el Espíritu Santo me lleve a mí al punto de llegar a ser como Cristo. Y en ese proceso estamos todos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando lo escucho decir eso, a mí se me viene a la mente cuántas cosas pudiéramos estar haciendo y no estar haciendo esto. Exacto. Aún como iglesia podemos tener muchas actividades que no están persiguiendo que seamos más como Cristo. Sí. Podemos tener muchas ideas que no están dirigidas a alcanzar ese objetivo de ser más como Cristo. Y cuando lo escucho, entra dentro de mí una revisión. ¿Cuánto de lo que estoy haciendo yo en mi casa, en mi matrimonio, cuánto de lo que estoy haciendo como pastor de la iglesia, cuánto de lo que estoy haciendo cuando discipulo, cuánto de lo que estoy haciendo cuando tenemos un servicio, un culto, cuánto de lo que estamos haciendo aquí hoy está dirigido a ser más como Cristo? ¿Por dónde comienza, digamos, ser como Cristo? Entonces pensaba sobre eso y me llevaba a la tentación de Jesús. Cuando Satanás viene a hacerle la pregunta, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Todo parte, me decía el Señor, todo parte de la identidad, de cómo me percibo a mí mismo, cuál es mi identidad. Bueno, Dios nos dio una identidad al asumir a Cristo como Señor y Salvador. Dice, nos dio el Espíritu del Hijo para que podamos clamar a Abba Padre, somos hijos de Él. Entonces, la base fundamental comienza ahí, en el entendimiento de mi identidad. Me hablaba el Señor, para poder yo entender qué es lo que Él quiere de mí, que sea como Cristo. ¿Qué significa ser como Cristo? Bueno, partamos del hecho de que necesito afirmar mi identidad como hijo de Dios. Y dentro de la identidad de Cristo, ¿qué se nos viene a la mente ahorita cuando hablamos de la identidad de Cristo?
aquellas preguntas fundamentales existenciales que se hace la humanidad. ¿De dónde vengo? Entonces, ¿para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo como un potencial dentro de mí? Entonces, dentro de esa identidad de Cristo, esas respuestas están. Jesús dijo, yo vengo del Padre y voy al Padre. Y le dijo, para esto nací, para ser rey. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, propósito. Yo estoy aquí para hablar lo que he oído al Padre, para hacer lo que he visto al Padre hacer. Y a la misma vez, cómo se desarrolla, porque él lee el rollo en Lucas capítulo 4, cuando se siente en la sinagoga, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comienza a expresar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver todo eso y profundizamos en todas esas palabras que salieron de la boca de Cristo, podemos entender que identidad está llena de una serie de elementos que tienen que ver con dones naturales que yo poseo, dones espirituales que el Espíritu Santo me activa en el momento que yo me convierto al Señor, pero también con propósito. Entonces, ser como Cristo, más como Cristo, sería entender que ser hijo, entender por qué estoy aquí, qué es lo que el Señor quiere que haga, tener una comprensión plena de que mi vida cada mañana, al abrir mis ojos, debería de ser, solo quiero hablar lo que el Padre me diga, solo quiero hacer lo que el Padre me diga. Mi comida y mi bebida, decía el Señor Jesucristo, es hacer la voluntad del Padre. A eso, pastor, si me permite agregarle otra cosa, es que lo segundo que el Señor me hablaba en ese pasaje de Mateo 4, o Lucas 4, que es donde aparece la tentación de Jesús, Satanás le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo primero que el Señor me decía, bueno, ser como Cristo, ser más como Cristo es tener una identidad correcta, la identidad del Hijo. Pero lo segundo es depender de Dios en todo. Y lo que Satanás le está proponiendo a Jesucristo en ese momento es dejar de depender de Dios, hacerlo por tu propia cuenta. Vos tenés dones y talentos, vos podés hacerlo, tenés poder, hacer que se conviertan estas piedras en pan. Entonces hay una trampa detrás de eso, que es la trampa de la independencia, cuando yo creo que lo puedo hacer por mí mismo. Cuando veo que tengo recursos, cuando veo que tengo talento para poder alcanzar esto. Entonces, ser más como Cristo es, a pesar de que puedo hacerlo con mis propios talentos, yo decido esperar en Dios y depender de Él, para que Él provea, para que Él supla. Sí, y ahorita que usted dice eso, refiriéndonos a ese mismo relato de la tentación de Jesús, por otro lado, ¿qué es lo que le ofrece el diablo? Dice, todos estos reinos te los voy a entregar. Pero nosotros leemos las profecías. Las profecías de Cristo hablan de que el principado iba a estar sobre sus hombros. Claro. Nosotros vemos a Dios diciéndole, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Apocalipsis la historia termina cuando Cristo trae todos los reinos al Padre. Entonces ahí yo veo otro asunto. Más de Cristo también es entender que el diablo nos va a ofrecer un plan paralelo, tergiversado. Entonces al final veo al hombre en una tensión interna, porque la tensión interna es, Dios me diseñó para hacer algo y tengo esos sueños, tengo esos anhelos, tengo esa pasión, pero la pregunta es, si tengo más de Cristo, lo voy a hacer con Dios como Cristo lo hizo. Exacto. Pero si no, lo voy a hacer por fuera. Es posible, porque ese es el asunto, ¿no? Jesús tuvo hambre. Y la pregunta es, o te proveo yo, o espera a que los ángeles de Dios vengan y te alimenten, entendiendo que el Padre quiere alimentarte. O consigues el reino bajo mi diseño, o lo consigues bajo un diseño satánico. Entonces al final estamos en eso nosotros,
Y si no tenemos cuidado, es como muy fácil saltarse de un lado al otro. Mientras estaba escuchando toda la conversación que ustedes compartían, venía a mi mente como una interrogante para mí. Es que es muy importante que todos nos preguntemos cuándo en realidad nos estamos pareciendo a Él. O sea, cuando nosotros, si yo pudiera decir de manera personal, ¿cuándo me estoy pareciendo a Cristo? ¿Qué acciones yo estoy tomando como individuo? Hablando como individuo. Pero si hablamos como cuerpo, ¿qué acciones estamos tomando como cuerpo que nos hacen que la gente nos vea como Cristo? No, planteo la pregunta y la vamos a responder en el siguiente segmento, pero la pregunta que usted está planteando, antes de irnos, quisiera como que la dejemos clara. ¿Cómo entonces es el diseño de Dios para la iglesia, para el cuerpo, para sus hijos? ¿Cuál es el diseño de Dios para que podamos desarrollar en nosotros esa medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo? O sea, ¿cómo yo alcanzo ese nivel? Primero tengo que querer y entender que esa es la meta. Claro. Pero después la pregunta que usted está planteando es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Regresamos en breve, no se vaya. Estamos de regreso una vez más con ustedes y quisiera que volviéramos con el planteamiento y la pregunta que hicimos al final del segmento anterior. ¿Cuál entonces es el diseño para que nosotros podamos alcanzar la medida del varón perfecto que es Cristo? Si ese es nuestro objetivo, más de Cristo, parecernos a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, la pregunta es, ¿cómo la iglesia puede alcanzar ese objetivo tan importante? Bueno, nos hacíamos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros y cuándo nos estamos pareciendo a Cristo? ¿Cómo me doy cuenta yo que me estoy pareciendo a Cristo en la obra ministerial? Y en este caso, pues la iglesia, Dios nos dejó un diseño, pastor, ¿verdad? Y dice que Él dejó los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas. Dice que es para preparar. Entonces, el ministerio Dios lo dejó para preparar. ¿Y a quiénes va a preparar? Dice que a los santos. Hablábamos fuera de cámara con los pastores y decíamos esto. Qué fácil es la obra que el Señor nos dejó en ese sentido. No sé por qué la miramos difícil. Sí sé por qué la veo, por qué se me ha hecho difícil. Porque es que a veces estamos preparando gente que no está en la condición que el Señor nos mandó. Porque la Biblia lo que dice que nosotros, pastor, a quien vamos a preparar es a los santos. Entonces, qué difícil es trabajar con un santo. Qué difícil, pastor Walter, va a ser instruir a un santo. Entonces, no sé si nosotros hemos perdido mucho tiempo como pastores, tal vez enseñando gente que no está en el nivel de santificación para con Dios y por eso no escucha la instrucción, el diseño que Dios tiene. Porque santo significa, la definición de santo es separado para uso exclusivo para Dios. O sea, santidad no es solo no pecar, santidad también, o sea, no es solo no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Y por ejemplo, aquí hay algunas versiones que definen así. Dice, Él nos diseñó, así preparó a los de su pueblo santo. Dice, para un trabajo de servicio. Hay otra versión que dice, la versión del 60, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio. Entonces, está hablando siempre de servicio, de trabajo, pero sin quitar esa palabra. Esa palabra es la médula, santo.
Y ahí entonces comenzamos a responder el diseño. ¿Cuál es el diseño para que nosotros podamos tener más de Cristo, ser formados a la medida de la estatura de Cristo? Entonces yo veo dos cosas aquí en Efesios capítulo 4, el verso 11, cuando dice, Él mismo constituyó, y refiriéndose a Jesús. O sea, Él constituyó lo que nosotros conocemos como gracias ministeriales de Cristo, son los dones de Cristo. Y dice, hay algunos que son pastores. Ahí hay todo un diseño espiritual también de habilidades que el cuerpo necesita. Evangelistas, pastores, maestros, profetas. Entonces, todas esas 5 gracias juntas tienen lo que se requiere para capacitar a los santos. Que esa palabra capacitar también significa madurar, dar herramientas. Entonces, de alguna forma, estas 5 gracias tienen algo para llevar a los santos, porque después más adelante dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el objetivo. Pero lo que usted plantea es muy importante. ¿Cómo podés capacitar o enseñar al que no quiere aprender y no quiere ser capacitado? Entonces se tienen que encontrar ambas. No puede haber preparación para los santos en la iglesia si no hay procesos de formación, ¿verdad? Entonces esa es una tarea que me compete a mí. Los santos no pueden llegar a ser preparados sin nosotros, y nosotros no podemos tener a quien preparar si no están los santos con el corazón verdaderamente abierto y deseoso de recibir la formación. Se lo enseñaba. Sí. Claro. Uno piensa, pastor, en esto y uno dice, ahí es donde necesitamos hacer una revisión profunda como iglesia. Porque tengo yo la gracia de Cristo desarrollada, porque la gracia está, pastor. O sea, yo hoy estoy cumpliendo 20 años de ser cristiano, ya me va a dar hasta ganas de llorar porque hasta ahorita me acordé que hoy es mi cumpleaños, 20 años de ser creyente. Pero yo me convertí bajo una palabra profética de que iba a ser pastor. Estaba el potencial, pero no lo había desarrollado. Entonces, en todos estos años hay muchas cosas que no las hice como debí. ¿Quiénes las sufrieron? Las personas que estaban siendo pastoreadas por mí. Entonces, no me entrenaron para ser pastor. La gracia la da Cristo. Usted no me puede nombrar pastor a mí. Ninguna denominación puede nombrar pastor. Y esto que estoy diciendo es delicado. Pero no hay denominación que tenga la autoridad espiritual para decir quién es pastor y quién no. Porque eso es algo que es una mera potestad de Cristo. Por eso es que dice Efesios capítulo 11, Él mismo. Entonces es bueno ir a un instituto bíblico, es bueno ir a la universidad a estudiar teología, pero yo creo que desde ahí comenzamos mal en el cuerpo de Cristo, porque a veces creemos que es un asunto de información aquí. Y a veces ni la información aquí es la correcta. Entonces, por eso es que digo que tiene que haber una revisión profunda si vamos a ser efectivos. Porque no es un asunto de tener 40%. Por ejemplo, nosotros decimos, tenemos 40% de evangélicos en Nicaragua. La pregunta es, ¿cuánto de Cristo hay en ese 40%? ¿Cuántos se parecen a Cristo? No, y ahí está la pregunta. Y eso lo que va a definir es si hemos hecho un buen trabajo como pastores o no. Porque es muy fácil decir, no, somos 40% y criticar, pero no vemos cambio. Sí, espérate. Pero la crítica comienza por aquí. Y eso es lo que ustedes están planteando hoy. Más de Cristo. Ese 40%, si nos pusieran en una escala o nos pusieran un metro, ¿qué tamaño tendría la iglesia? La iglesia que yo pastoreo, no estoy hablando de comienzo por esta. ¿Qué estatura tiene la iglesia que yo soy pastor? ¿Qué estatura tiene la iglesia que usted es pastor?
¿Y qué estatura tiene la iglesia que usted es pastor? Y después los 3 más el resto de los pastores en Nicaragua definimos la medida de la estatura de la iglesia de Nicaragua. Y una cosa también, pastor, que tenemos que entrar en, creo que debe de haber una maduración en nosotros los pastores, que nosotros tenemos que entender con claridad que el discipulado y la formación de Cristo en la gente no es para que sirvan a mi ministerio, sino al cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que ver a la iglesia que yo soy pastor y que le doy formación como una iglesia que está para el servicio del cuerpo de Cristo, porque es para la obra del ministerio, para la edificación, no de mi denominación, sino dice literalmente la Biblia, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, primero yo creo que tenemos que formatear nuestra mente, los pastores y los apóstoles. Ahora, tenemos una desventaja. Miren lo que pasa. Se nos fue el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ser efectivos si estamos tan limitados de tiempo? Esta no es la única plataforma de entrenamiento. Hoy creo que si logramos algo fue plantear una necesidad. Y esto, la iglesia necesita hacer un FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuál es lo objetivo? ¿Cómo los alcanzo? ¿Y saben qué es lo lindo? Que no tendríamos que crear nada, ni inventar nada, porque todos los diseños el Señor los puso en las Escrituras. Lo que nos está faltando a nosotros es ir a los diseños de las Escrituras. Porque a veces estamos haciendo iglesia como alguien nos enseñó y no necesariamente es bíblico. Estamos haciendo iglesia como nosotros creemos y no necesariamente es bíblico. Y el Señor no nos mandó a inventar cómo hacer iglesia. Él dijo, yo edifico mi iglesia. Ustedes hacen lo que yo quiero. Por eso se habla de la obra del ministerio. Pero uno dice tantas cosas y no quisiera cerrar este programa sin aclarar la idea, porque el tiempo no me lo permite. Yo dije, ninguna denominación no tiene la potestad para nombrarte pastor. Solo Dios. Sí, porque es la diferencia entre llamado y función. Pero sí creo que usted como pastor identifica en individuos lo que Dios depositó sobre ellos. Entonces podemos venir y decir, confirmamos tu llamado de lo que Dios te dio. Entonces sí creo que las denominaciones tienen bajo un diseño espiritual de decir, hey, reconocemos el ministerio, reconocemos tu llamado, pero no la credencial en sí. Y es lo que a mí me preocupa, porque metemos a gente a estudiar teología, salen con un título en teología y eso pareciera ser que soy pastor. Y el pastorado no es un asunto de hombres. Es un asunto de llamado. Es un asunto divino. Y lo claro, pastor, es esto, es que el lugar tal vez de una denominación, cualquiera que sea, es el lugar donde puede dársele la oportunidad para que el pastor desarrolle su llamado. Pero esas son dos cosas que están ahí muy claras y definidas. Pero en realidad sí hay gente que confunde el lugar donde hace su llamado y su llamado. Es como una palabra que usted escucha de la gente que dice, hoy me despidieron del trabajo, dice. ¿Cómo? Me despidieron del trabajo. A nadie pueden despedir del trabajo. Lo despiden del lugar donde trabaja, no de su trabajo. Porque su trabajo y su don natural que hablábamos, ¿verdad? Va con él. O sea, nadie te puede decir, te despido de ser albañil. Oye, no de donde estaba trabajando como albañil, no como albañil. Entonces es lo mismo el llamado, el ministerio. Y nosotros honramos las denominaciones. Creo que han sido una bendición. Sí, y no estamos tratando de crear. Creo que sí. No, el objetivo no es crear una... Es más, nosotros pertenecemos, ¿verdad? A denominaciones y creemos que parte de lo que ha sido el avance del reino ha sido
las correcto. denominaciones, la parte organizada de poder llevarlo a todas las naciones de la tierra. Muchas gracias, nos despedimos rápidamente, el tiempo se nos fue, pero creo que este tema es tan amplio que no sé cuánto nos va a llevar, pero creo que es de mucha edificación. Que Dios les bendiga. Una vez más, gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima.